Dios es bueno para mí, lo puedo decir yo claramente. Dios es bueno para mí. No sé si tú allí en tu casa puedes decirlo, que Dios ha sido bueno para ti también. Gloria al Señor, que nosotros podamos entender que la voluntad de Dios en nuestras vidas es agradable y perfecta y que todo lo que nos pueda pasar, todo lo que sucede en nuestras vidas, es para bien, todo obra para bien. Algo quiere enseñarnos el Señor en cada una de las etapas de nuestra vida. Bueno, vamos a la palabra. Hoy nos toca el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Segunda de Samuel, capítulo 15, el título: Absalón se subleva contra David. Y dice así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. A cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Bueno, venimos hablando acerca de estos capítulos de la palabra donde habla y refiere a la vida de Absalón. Absalón era hijo de David y Absalón había dado muerte a su hermano y se fue huyendo a Jesús y duró un tiempo allí exilado en medio de esta ciudad. Joab eh, veía pues que el corazón de David se inclinaba hacia Absalón y utilizó pues los medios para hacer venir nuevamente a Absalón a Jerusalén, y utilizó a una mujer de Tecoa allí, lo vimos en el capítulo anterior, y vemos que cuando Absalón llega a Jerusalén, el rey no lo recibe, David su padre no lo recibe, y le dijo pues que se quedase allí, que se fuese a su casa, y no le recibió. Y pasaron 2 años que ya Absalón estaba allí en medio de Jerusalén, y su padre todavía no le había recibido, no había visto el rostro del rey. Y Absalón manda a llamar a Joab para que hablase referente a él sobre a David, su padre. Joab no le hace caso, él le quema un sembradío de cebada que tenía, y vemos allí que Joab vuelve allí a la casa de Absalón y hay el encuentro allí con el rey. Y dice que el rey se inclinó a su rostro en tierra delante del rey. Absalón inclinó su rostro delante de tierra al rey y el rey le besó. Dice aquí el capítulo que hemos leído hoy, dice que aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Vemos que en el corazón de Absalón estaba el deseo de ser rey, y era él prácticamente uno de los más indicados para esto. Era un hombre ya maduro, con capacidades, tenía capacidades, y dice la palabra del Señor en el capítulo anterior que
era hermoso. La gente pues podía ver en él sus cualidades físicas y esto agradaba a las personas. Pero dice ahí que él no esperó, aunque podía ser uno de los principales candidatos para ser rey, tenía que esperar que su padre pues le autorizase o que su padre muriese para poder ejercer ese cargo. Pero él comenzó a manifestar lo que había en su corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Este hombre, aunque no lo estaba hablando verbalmente, estaba dando a entender que quería tener ese cargo de autoridad. Y vemos en la palabra del Señor que Dios pues no autorizaba a los reyes de, de poder poseer muchos carros, ¿verdad? Porque si los reyes se llenaban de esos carros y aumentaba su poder militar, ellos iban a confiar en ese poderío militar que cada uno de ellos podían detener. Y es por eso que David pues manifiesta y dice, estos confían en carros y en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová haremos memoria. Y ellos podían, el Señor les exigía pues que ellos tenían que tener su confianza en Dios y les exhibía pues de tener muchos carros. Pero este Absalón pues se hizo de carros, no precisamente para algo bueno, sino para dar a entender que él tenía un poder, que él tenía una autoridad. Y dice la palabra del Señor que Absalón trabajó arduamente para que la gente le comenzase a ver desde el punto de vista que él quería. Dice que se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Cada mañana lo hacía, trabajaba arduamente para que la gente lo mirase. Dice los historiadores que los jueces se ponían allí a las puertas de la ciudad y todo aquel que tenía pleito iba a los jueces, y si en algún momento los jueces no le podían atender, iban directamente al rey como la Corte Suprema de Justicia para aquellos entonces. Y este Absalón se levantaba cada día, cada mañana, y se ponía allí, como dice ahí, a un lado del camino, junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Cada mañana lo hacía cuando veía, perdón, que venía personas afligidas, con necesidades, con angustia, porque eso se ve a flor de piel cuando la gente está en angustia, está en necesidad. Y este hombre era bastante astuto y él se ponía allí y cuando veía a alguno que venía con necesidad, le preguntaba, se acercaba a él, le decía de qué ciudad eres, de qué es lo que te pasa, tantas cosas que podía preguntarle. Y dice que esto, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Absalón nunca se levantó físicamente en estas oportunidades contra el rey, pero poco a poco iba menoscabando pues la autoridad del rey, poco a poco iba manchando el testimonio del rey, le decía a las personas, no tienes nadie que te oiga de parte del rey, aquí no hay quien haga justicia. Y sigue diciendo el versículo 4 que decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y le tomaba y le besaba. Este hombre era bastante astuto, ¿verdad? Él quería pues ocupar un cargo allí y él les decía a las personas que venían con estas necesidades, ¿quién me pusiese a mí
delante del pueblo para hacer justicia. ¿Quién me pusiese como juez de la tierra? Si yo fuese el rey, yo haría esto, yo haría aquello. Y dice la palabra del Señor que él les hablaba y les decía esas palabras. Le decía, ¿quién me pusiese por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito y negocio, que yo les haría justicia? Y dice ahí que se ganaba el corazón de las personas cuando alguno se iba a inclinar, les decía, no, 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 no lo hagas. Y él trataba de hacerse popular, de hacerse querido en medio del pueblo. Y dice el versículo 6 que de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey al juicio, y así robaba el Absalón el corazón de los de Israel. Esto lo hacía Absalón cada mañana, lo hacía arduamente, trabajaba para hacerse una figura pública, trabajaba para que la gente lo viese desde un punto de vista como alguien agradable, pero dentro del corazón de Absalón había maldad. Estaba en su corazón usurpar, sublevarse, rebelarse contra la autoridad que era el rey, y no era cualquier rey, sino nada más y nada menos que su padre. Y esto lo hacía cada mañana, dice más adelante que al pasar 4 años trabajando en esto, y dice que esto lo hacía así, y se ganaba Absalón el corazón de todos los del pueblo que venían a juicio, y así robaba el corazón de los israelitas. ¿Cuántas personas en medio del pueblo del Señor dicen, si yo fuera pastor, esto no estuviera sucediendo? Si yo fuera pastor, si yo fuera el pastor de esta iglesia, yo haría de esta manera, que es mejor. Si yo fuera pastor, y así muchas veces comienzan a lanzar palabras allí que van penetrando en los corazones y que van allí, y muchas veces por eso es que suceden las divisiones, porque hay gente que se quiere sublevar, que quiere ir allí corcomiendo los corazones para que la gente se vaya acercando a ellos y vaya viéndolo desde otro punto de vista. El rey que estaba allí establecido por Dios era David, pero este Absalón quería ir poco a poco ganando el corazón del pueblo. Quería ir poco a poco que la gente lo fuese viendo desde otro punto de vista, a tal punto que dice ahí el versículo 1 que se hizo de caballos y de carros para que la gente lo viera. Oh, este es el rey que nosotros queremos, una persona que infunda respeto, que demuestre poderío. Y también demostraba allí aparentemente tener misericordia de toda esta gente y de atenderle. Esto le llevó bastante tiempo. Dice el versículo 7, que al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Absalón pues tenía ya un grupo de personas, dice ahí que tenía 50 hombres, y él le dice a David que le permita ir a Hebrón. Hebrón fue la ciudad donde David fue ungido como rey en medio de Israel y en medio de Judá. Y este Absalón pensaba en su corazón maquiavélico que ese sería el lugar oportuno o el lugar específico, el lugar mejor recomendado para él sublevarse, para él proclamarse rey. Y le pide la autorización al rey y le dice, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Hay personas que aparentemente muestran una vida espiritual, pero resulta ser que en su corazón hay maldad. Hay personas que aparentan, como dice la palabra, que aparentan piedad, pero con sus actos niegan la eficacia de ella. Ayúdenos el Señor, hermanos, que cuando nosotros vayamos a hacer algo para Dios, lo hagamos de corazón, no con maldad, como lo hacía Absalón para ganar
algún mérito específico, sino que todo lo que nosotros hagamos para Dios, lo hagamos con un corazón sincero, agradable, agradecido delante de la presencia del Señor. Absalón, todo lo que estaba haciendo, toda esta apariencia que estaba dando a entender el pueblo, era con un propósito, y era que él quería ser rey. No hallaba el momento y trató de buscar y de hacer una vida espiritual la cual no tenía. Y él habló con David y dijo, bueno, permíteme que vaya a ofrecer sacrificio allí a Hebrón, a pagar mis votos, la ciudad donde el rey había sido ungido. Y todo esto lo hacía con un propósito, y era de buscar, de agradar al pueblo y dar una apariencia delante del pueblo. Pero más adelante vemos que toda esta apariencia que Absalón estaba demostrando era mentira, y que en un momento específico se iba a quitar la máscara y iba a manifestar lo que había dentro de su corazón. Ayúdenos el Señor para que nuestro corazón sea puro en el nombre del Señor, como dice la palabra en el libro de Proverbios, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios, Dios me les bendiga, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Seguimos con esta historia. El versículo 8 al 11 dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Tremendo, ¿no? Como escuchábamos, ¿no?, acerca de Absalón, vemos cómo Absalón era un hombre astuto, un hombre hábil, se comportó de una manera como un político allí, tratando de ganarse el corazón de la gente, tratando de que las personas le siguieran a él y se vinieran del corazón, o sea, ganarles en su corazón, ¿no? Y vemos aquí que él, después de 4 años haciendo aquel trabajo, como nos contaba ahorita el hermano Franklin, ¿verdad? Y nos dice allí la Biblia, un trabajo muy de hormiguita, de ir cada mañana, de ganarse a la gente, como un político, esos políticos que prometen, saben lo que la gente quiere y les prometen y los tratan bien, y mientras están en campaña política, ellos son amigos del pueblo, van por las casas. Eso lo hemos visto, por lo menos yo lo he visto mucho en mi país, cómo tratan de ganarse el corazón de la gente, y cuando ya después obtienen los votos y cuando ya muchas veces ganan, ya son otras personas, y nos damos cuenta que realmente eran engañadores. Solamente estaban haciendo un papel allí tratando de ganarse a la gente, y eso estaba haciendo Absalón. Estaba haciendo creer que era un buen hombre, pero en realidad había un plan allí muy, muy bien orquestado. Y dice que al cabo de 4 años, entonces él fue a David a decirle que iba a pagar votos a Hebrón. Sabemos, como decía allí, ¿verdad?, que Hebrón fue la ciudad donde David reinó, de la primera vez donde ungieron a David, y reinó durante 7 años y medio. Pero también fue la ciudad natal de Absalón, allí nació Absalón. Entonces, en el plan que él tenía, él pensó en ir allí a Hebrón y engañar primeramente a David, porque era un engañador muy hábil, y le dijo, mira, dame permiso, quiero ir. Ahí se estaba presentando como muy sumiso, cualquiera que lo veía decía, uy, qué muchacho más humilde. Quizás muchos le veían tanto la hermosura física como las cosas que estaba haciendo, y comenzó a ganarse allí a la gente y decir, wow, las personas dirían, bueno, este sería un buen sucesor del rey David. Pero era un engaño, todo era una mentira. Entonces pidió el permiso a su padre, voy a pagar mis votos. Él quiso aparentar
que era un buen cristiano, podríamos decir, ¿no? Y hay personas que se escudan en la espiritualidad, se escudan en hacer creer que son buenos cristianos, pero en realidad tienen otros planes, están buscando intereses personales. Esto se ve mucho, amados hermanos, tristemente. Y es una de las cosas que vemos aquí, ¿no? Y cuando él le dice a su padre le dice que vaya en paz, pero ya el plan estaba hecho. ¿Cuál era el plan? Dice que envió mensajeros allí a todas las tribus de Israel y que cuando él diera la orden, cuando tocaran las trompetas, ellos dijeran que Absalón reina, es decir, estaba armando una rebelión contra su padre, un golpe de estado que quería darle allí a su papá, al rey David. Y vemos que dice que llevó con él a 200 hombres que no sabían nada, personas que iban, dice, en su sencillez de corazón. Él lo único que quería, quizás las engañó y les hizo pensar que simplemente iban a acompañarle, pero los estaba utilizando para cumplir el plan que ya él tenía hecho, ¿verdad? Entonces, a veces, amados hermanos, hay personas que se sublevan dentro de las iglesias, personas que se rebelan, personas que tratan de dividir las iglesias y toman a personas sencillas de la iglesia, personas que no tienen malicia, las toman y las utilizan, las manipulan, y las personas no saben que son manipuladas hasta que pasa un cierto tiempo. Entonces, esto es lo que estaba haciendo allí Absalón. Él había logrado manipular a estas personas y convencerlas de que no había ninguna mala intención para que los acompañara, pero cuando en realidad lo que él quería era hacer ver a la gente que él tenía respaldo. Él quería que hubiera una multitud allí de personas para que el pueblo de Israel pensara que efectivamente la gente estaba respaldando a Absalón. Y la verdad, amados hermanos, que Dios nos guarde de tener un corazón así como el de Absalón, un hombre con tanta astucia, un hombre que tenía esa rebeldía en su corazón hacia su padre, pero que la logró disimular por muchos años. Logró, fíjense, no fueron meses, fueron varios años, amados hermanos, disimulando allí, aparentando ser un buen hijo, ser obediente, aparentando ser buena gente con las personas. Fíjate, me llama la atención incluso que dice que él hasta los abrazaba y los besaba y les decía que nadie les escucharía, pero si él, ojalá, ¿quién me diera ser juez en Israel? ¿Quién me permitiera? O sea, él quería darle a entender a las personas que él era el rey que ellos necesitaban, ¿no? Entonces duró haciendo todo ese plan durante ese tiempo para luego intentar robarle el reino a su padre, y robarlo porque realmente, aunque él pensara que era el sucesor de alguna manera de su padre, sabemos que Dios no le había dado el reinado a él. Ya Dios tenía un hombre que Dios había dicho ya que iba a ser el sucesor de David. Entonces, amados hermanos, que Dios nos guarde de la rebelión. Hay muchos que se rebelan no solamente contra su padre físico, hay muchos que se rebelan contra el padre espiritual. Y por eso vemos muchas divisiones en las iglesias. Personas que van allí en contra del pastor, en contra de los líderes, pero no declaran abiertamente esta situación, sino que la encubren por mucho tiempo y comienzan a ganarse a otras personas, comienzan a hacer comentarios a otras personas. Oye, el pastor le faltó visión, el pastor, no sé, pero mire, en este caso el pastor creo que no fue muy justo, el pastor esto, y comienzan a socavar y comienzan a ganarse a la gente, comienzan a hacerle pensar a las personas que ellos son más justos, que son mejores, que podrían hacerlo mejor. Y las personas muchas veces incautas, oye, sí, verdad, tiene razón, ay, verdad, yo no había pensado en eso, y comienzan a escuchar a estas personas, y esto no es de la noche a la mañana, sino que pasado un tiempo, cuando ya saben que quizás han ganado el corazón de muchas personas, cuando ya saben que pueden hacerlo, entonces dan el golpe final y terminan dividiendo las iglesias. Así que, amado hermano, que Dios nos libre de ser divisores, que Dios nos libre de ser de estos hombres así astutos,
mujeres con astucia, ¿no, amados hermanos? Debemos actuar siempre en rectitud, en justicia, en obediencia a la palabra de Dios. Y el día que alguien esté en un lugar donde no considere que no está de acuerdo con su pastor, es mejor que hable con el pastor, y si tiene que irse de ese lugar, es mejor que se vaya solito y busque un lugar donde se sienta a gusto, y no que comience a menoscabar, a socavar allí el liderazgo de ese pastor o de ese líder. Que Dios nos guarde, amados hermanos, de ser esos Absalón, en el nombre del Señor. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos ustedes. El 12 y el 13 dice así: mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, y lo cita, consejero de David, de su ciudad de Giloé. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Bueno, vemos de que el enemigo mete su mano en todas partes, ¿no? Pero aquí fue obra del enemigo. Vieron cómo era David, lo que él hacía, lo que él estaba con la gente, cómo gobernaba el pueblo, ¿no? Y sin embargo, se llenaron por que llegaba recién, que no habían visto que gobernara nada, sino que porque era el hijo, pues le atendían a él, ¿no? Se inclinaron porque le daba un beso y se inclinaban a él y dejaban a su rey, ¿no? En este tiempo hay personas que también así se dejan, cambian los modales, cambian a Cristo por una moneda, por un trabajo o por alguna cosa o por los placeres de la vida, ¿no? Y uno debe estar siempre fiel a lo primero, ¿no? Estar fieles, pues estuvieron fieles, deben estar con la fidelidad, pero sin embargo, vemos que gente que llegaba ahí, iban del rey, y le decía, bueno, ¿de dónde eres? ¿De cuál tribu? Ay, pero es que no te puedo hacer, está muy ocupado el rey, no tiene tiempo. Ay, si me pusiera a mí. Entonces, cuando ellos le iban a dar la mano, él se portaba más amable y los besaba. Entonces dijeron, no, pues este está más con el pueblo, pues, ¿no? Y por eso fue ganando almas, ganando gente, ganando para que lo siguieran a él, ¿no? Cuando él ya se dio cuenta que tenía su gente, que tenía gente que corrían adelante de él, entonces ahí se inventó el sacrificio que iba a cumplir sus votos. Sin embargo, siempre es a través de la mentira, a través del engaño, es que a veces se logran muchas cosas, ¿no? Que mañana el mismo pueblo va a lamentar porque pues, no fueron fieles a su líder. Y la gente se llenaron a ganar de Absalón, y sin embargo lo fueron dejando a David poco a poco, a pesar que dice que de allí, de Jerusalén, se llevó 200, pero estos no fueron con engaño, o sea que ellos fueron con engaño, sinceramente, no sabían que él iba a gobernar, que la astucia de él, ¿no? Y se fueron, bueno, vamos a estar allá, va a ofrecer sacrificio, vamos a acompañarle, ¿no? Y sin embargo, cuando estuvo allá, que ya se declaró la conspiración, también ellos lo siguieron, no se rebelaron, porque debían haberse revelado, no eran 200, ¿no? Pero no, lo siguieron. Y vemos que fácilmente el enemigo mete la cizaña y hace perder a muchas personas. Por eso dije la palabra que hasta los escogidos los hace caer, ¿no? Ahí cayeron muchas personas, seguidores de David, lo dejaron a David y se fueron por el nuevo rey, el que recién estaba comenzando, lo dejaron, lo fueron siguiendo y lo dejaron a su rey, ¿no? Y vemos que más adelante lo que sucedió, lo que hizo Absalón no era un buen hijo,
porque él tenía venganza del padre, a pesar que el padre fue un buen padre porque le perdonó, lo mató al hermano y sin embargo él no le dijo nada. Ahora claramente que se fue desterrado por allá huyendo, pues tampoco no le iba a estar, pero seguía él queriendo a su hijo, ¿no? Y él estaba hilvanando la venganza, hacerle la maldad al padre, y hasta que pasó lo que pasó. Hay que ser unos fiel siempre a su líder, fiel a su pastor, fiel a los que estemos presentes, los que tenemos, y no andar con engaño, no inclinarnos a la persona nueva que llega sin saber cuál es lo que va a hacer. Que el Señor nos ayude a permanecer firme en nuestro camino y no nos deje torcer a un lado ni a otro. Que Dios nos ayude. Amén. Dios le bendiga. Buenos días, buenas noches para aquellos que están al otro lado del océano, a los que están en Asia, que ya ha empezado el día, a los que están en Latinoamérica y en el norte. Allá está empezando la noche, se puede decir, están a medianoche. Y algunos esperando que comencemos el matutino para irse a dormir. Que Dios les bendiga por acompañarnos cada día. Seguimos aquí en la hora del matutino. Y ayer fue un día de confinamiento. Ayer estuvimos en confinamiento debido a que estábamos en pandemia en esta zona, prohibido salir de un municipio a otro, pero ya gracias al Señor esperamos que esté bajando la pandemia. Confiamos en Dios y oramos para que esto suceda. No nos vamos a conformar a que el juicio de Dios llegó. Mientras que estemos, vamos a orar para cubrir a la nación, para cubrir a la ciudad con nuestras oraciones. Dios bendiga a los hermanos que nos acompañan. Seguimos aquí con la historia de David, mis amados hermanos, las cosas que tuvo que pasar David. Algunas veces como prueba, otras veces como disciplina, porque Dios al que tiene por hijo disciplina y castiga. Ya vimos que David cometió un pecado horrendo. Se acostó con una mujer ajena y mandó a llamar a su marido para que él quedara en su casa con su mujer, como unos días de vacaciones, una especie de vacaciones así. Y él no quiso hacerlo, entonces el rey los mandó al lugar de la batalla más peligroso con la orden de que lo dejaran solo para que muriera. El hombre murió efectivamente. Pero desde ese día David no estuvo conforme. Desde ese día la soledad, la incertidumbre, el miedo, el temor rodeó el corazón y la vida de David. Cada cosa, cuando la gente está mal, lo primero que piensa es: llegó el castigo, llegó el juicio, tenía que llegar. Y eso es por esto, eso es por aquello que hice. Comienza a ser conjetura, pero cuando la gente está bien con Dios, tiene paz. Si viene guerra, si viene tribulación, es porque viene una bendición. Es su pensamiento, enaltecimiento habrá. Cuando fuere abatido dirá: enaltecimiento habrá. Dios me levantará, Dios me sacará de esto, Dios me va a ayudar. Porque siente que su corazón es recto, siente que sus hechos son agradables a Dios. La Biblia dice: come tu pan con gozo y unge tu cabeza con aceite, porque tus obras son agradables delante de Dios. Cuando uno agrada a Dios, tiene paz, duerme en paz, come en paz, disfrutando de la comida y se siente seguro cualquier circunstancia que le esté pasando. Pues David sabía que el mar iba a llegar. La espada no se apartará de tu casa, le dijo Dios. Ya vimos que Amnón violó a su hermana, Absalón lo mató en venganza, y ahora ese mismo Absalón que estuvo desterrado 2 años vuelve a Israel
y David no le permite ir a verlo, que se quede en su casa. Una forma de David huirle al encuentro otra vez con su hijo, aquel que mató a su otro hijo. Entonces no se sentía capaz de verlo, él lo amaba, lo hizo volver porque añoraba tenerlo cerca, pero no quería verlo, no quería encontrarse con esos sentimientos de rencor hacia su hijo. Mis amados hermanos, cuántas cosas tenemos que pasar en la vida. La Biblia dice, la ira de Dios soportaré, porque Él tiene misericordia. Cuando Dios te castiga, cuando Dios te disciplina, espera en Dios, porque su ira no dura para siempre, el castigo no dura para siempre. Por la noche viene el lloro, pero a la mañana siguiente vendrá su misericordia. El versículo 14 dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Hermano, David tenía gente fiel. David tenía personal leal que estaban con él no solo cuando las cosas iban bien, sino cuando las cosas iban mal. Cuando las cosas se torcieron, cuando la adversidad llegó a la casa del rey, cuando la adversidad se esparció por Jerusalén, ellos no lo abandonaron. Hay gente que se crea su propia filosofía de vida. Hay gente que dice, no, yo no voy a estar con ese hombre, se ha rebelado contra Dios y Dios lo está castigando. Y si Dios no está con él, yo me aparto de él. Mire, ese no es el camino que Dios quiere. La Biblia dice que cuando Dios estaba airado con Israel y los entregó en manos de Babilonia, Babilonia agravó su yugo contra Israel y dijo Dios, por tanto yo castigaré a Babilonia, porque cuando yo estaba airado con mi pueblo, él agravó el yugo. Mire, usted puede estar disgustado con su hijo, pero viene un forastero a pegarle a su hijo, seguro que usted se mete y lo defiende. ¿Por qué? Porque es su sangre, porque es su hijo, le duele, se le retuerce en las tripas cuando usted ve que le están haciendo daño a su hijo. Pues, mis amados hermanos, así hizo Dios con David. Estaba bajo la disciplina del Señor, pero Dios le dijo, no morirás. No morirás a causa de esto. Dios ha remitido tu pecado. Mis amados hermanos, ahora a David le toca huir. Aquellos hombres no se atrevieron a levantarse contra David. Lo apoyaron, lo sostuvieron, lo protegieron para que el mal no acabara con su vida. Estaban dispuestos no solo a apoyarlo, sino aún a dar su vida por el rey David. Ahí está David. Cuando viene la adversidad, muchas veces quedamos solos. Y a veces aguas revueltas, ganancia de pescadores, cuando el mal viene sobre tu vida y aprovechan los que te odian, pero que han estado contigo, siempre estuvieron a tu lado y siempre con una sonrisa, pero en el momento que tú caes, tratan de terminar de hundirte, tratan de hundirte, mis amados hermanos, y aquellos hombres aprovecharon. Uno de ellos fue Simei, y este hombre se fue detrás de David arrojando piedra y levantando polvo en el camino, y le decía a David, Jehová te ha pagado conforme a tu maldad, hombre perverso y sanguinario. Abisai, su primo, le dijo, mi rey,
¿quién es este hombre para que ofenda así al rey? Permítame, rey, yo le corto la cabeza. Y el rey le dijo, déjalo. ¿Qué tienes tú conmigo, hijo de Sarvia? Si Dios lo ha mandado a maldecirme, ¿quién soy yo que se lo impida? Déjalo. Quizás algún día Dios tenga misericordia y perdone mis pecados y convierta esas maldiciones en bendiciones. Déjalo, déjalo. David sabía que estaba pasando por un mal momento. Cuando David regresó a Jerusalén, porque él regresó, todo lo acabó aquí. Yo le adelanto un poquito la historia, pero no se la cuento toda porque entonces ya no ve la película. Siga aquí con nosotros. David, mis amados hermanos, él volvió. Y cuando volvió, este fue uno de los primeros que salió a recibirle y le pidió perdón. Y David dijo, hoy no morirá nadie. Le recomendaba, mátalo, rey, aprovecha. No, déjenlo, hoy no morirá nadie en Israel. Mis amados hermanos, así David salió huyendo y los hombres que le seguían, los leales, los 30 de David iban a su lado, los 30 valientes. El versículo 16 dice, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Allí está David huyendo con toda su familia, con parte de su ejército, porque algunos en la conspiración se han ido con Absalón. Incluso uno de los consejeros de David, un hombre que David pensaba que era leal, se unió con Absalón y la conspiración tomó fuerza, porque al ver a uno de los ancianos, a uno de los consejeros apoyar a Absalón, algunos dirían, con Absalón está la razón. Tiene razón Absalón en levantarse. Quizás el rumor ya se había corrido porque nada queda en oculto lo que había hecho David con Urías. Pero a nosotros no nos toca juzgar. El que juzga es el Señor. El que levanta es el Señor. Bien dijo Pablo, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Si Dios es el que justifica, el que además dio a su Hijo Jesucristo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que no te toca hacer juicio a ti, déjale lugar al juicio del Señor. Dice el versículo 17, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Se detuvieron. Ya el rey no es el mismo, ya la edad ha avanzado en el rey. Ya no es el mismo guerrero que se enfrentaba a gigantes. Ya empiezan a aparecer las gotas en el techo. Ya empiezan a aparecer los achaques, los dolores. Un hombre que pasó mucho tiempo en el campo de batalla ya está sintiendo el golpe de la edad. Allí está, se detuvo a una distancia, cansado. El rey es comprensivo, lleva hombres, mujeres, niños, lleva ancianos con él, su padre iba con él, sus hermanos iban con él. Mis amados hermanos, cada vez que David huía, tenía que arrastrar con toda su familia, porque el que le perseguía mataría también a los cercanos de David. Pero David arrastraba con ellos y a una cierta distancia se detuvo para que el pueblo descansase. El versículo 18 dice, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos, y todos los heteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gá, iban delante de él. Hermano, ahí van con David. Él no se llevó todo el ejército. Se llevó a sus 30 hombres, se llevó a 600 hombres aparte y allí iban con él. ¿Qué hacía David a huir con toda una nación?
con todo un ejército de 300,000 hombres, ¿a dónde los iba a llevar? Él no sabía dónde dónde los iba a llevar, así que no se llevó a todo el ejército, sino a los celeteos y los peleteos. Mis amados hermanos, iban con él como 600 hombres, aparte de los 30 valientes. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Jehová Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Esta gente era fiel. Itai Eteo era un forastero que se había refugiado en Israel. En Israel le trataron bien, el mismo rey le trató bien. Y ahora quiere irse con David. En su momento de angustia no quiere dejar a David, también va con sus hombres para proteger a David. Y le dice: viniste a nosotros desterrado de tu tierra, y ahora he de hacer que tú vayas detrás de mí. Yo iré donde pueda ir, pero no te voy a obligar a ti a que vayas conmigo. El corazón de David no ha cambiado, a pesar del error que cometió, a pesar del pecado que cometió, a pesar de que Dios está irado con él, que Dios lo está castigando. Sin embargo, no se rebela contra Dios. Una de las cosas que dice Apocalipsis es que en el juicio final, la gente que se fue detrás de la bestia y que adoró su imagen, blasfemarán el nombre de Dios por las plagas que le vinieron. En lugar de arrepentirse, blasfemarán el nombre de Dios, que tiene poder para quitar esa plaga, pero no se arrepentirán. Están endurecidos. No te endurezcas tú, no dejes que tu corazón se dañe. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque allí es donde radica la vida, de él viene la vida. Guarda tu corazón de rencores, guarda tu corazón de odio, guarda tu corazón de envidia, guarda tu corazón de todo, de toda pasión mala. Guarda tu corazón. David guardó su corazón y no arrastró la gente, no quiso que otros sufrieran otra vez el destierro con él. Así que le dijo a Itai: quédate tú. Quédate, dile a tus hermanos que se vuelvan ellos a Jerusalén. Y Itai le dijo al rey: vive Jehová, que para bien o para mal yo seguiré al rey. Hay tiempos malos y en el tiempo malo considera. Dios hizo lo uno y lo otro igualmente. Considera lo que Dios está haciendo, algo está haciendo Dios. Dios está trabajando. Espera en Dios, como decía el salmista: oh alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No lo dejes. Si tú lo dejas, Él te dejará. Si tú le buscas, Él nunca se apartará de ti. El versículo 21 dice: y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviera, allí estará también tu siervo. Para muerte o para vida, no solamente estaba dispuesto a ir con el rey, sino también a morir por el rey. Ay, el que pierda su vida la ganará, dice la Biblia, por causa del Señor. O solamente estás dispuesto a seguir al Señor cuando el Señor te dé bienes, cuando el Señor te dé abundancia, cuando te dé comida, vestidos. Solamente y cuando venga la tribulación te apartarás de Él. No, ya Dios no me da, así que me aparto de Él. No, séle fiel al Señor en cualquier circunstancia en la que te encuentres.
El apóstol Pablo dijo, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni principados ni potestades, ni hambre ni desnudez, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nunca te apartes de Él. No apartes tu mirada de Él atrás ni para tomar impulso. Y para finalizar por hoy, el versículo 22 y 23 dice, entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo, y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Les tocó pasar otra vez por el desierto. Les tocó otra vez llorar. David alzó su voz y lloró. Y todo el pueblo que iba con él también lloraron. Después de estar con un reino estable, después de tener paz alrededor de Israel de todos sus enemigos, ha conquistado la tierra que le había quitado los filisteos, convirtió a los filisteos en gente sometida y tributaria, ahora vuelve a sufrir el destierro. David alzó su voz y lloró, y el pueblo lloró con él. No lo abandonaron. Tenía gente fieles. Cuando tú veas la adversidad y cuando veas que la gente te deja, mira lo que te queda. Mira que no todo el mundo te dejó, sino que hay gente fiel que sigue a tu lado. ¿Sabes tú que Jesucristo llora con nosotros cuando sufrimos? Él está allí a nuestro lado. Cuando lloramos, llora. Cuando clamamos, clama. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesús lloró cuando murió Lázaro, consolando a las hermanas. Ellas no recibían ninguna clase de consuelo y Jesús lloró con ellas. Es el versículo más corto que hay en la Biblia. Jesús lloró allá en el capítulo 11 de San Juan. Jesús lloró, pues ahí está a tu lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque todos te abandonen, Dios nunca te dejará. Él siempre estará a tu lado. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará, llevando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué lindo es el Señor. Amigo, no sigas de espaldas hacia Dios. Vuélvete a Dios antes que sea demasiado tarde. Cristo es la única esperanza. Que Dios te bendiga. Pero antes de terminar esta enseñanza, vamos a entregarte al Señor. Pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, he vivido de espaldas hacia ti. He vivido de espaldas hacia ti. Aunque tú me amabas, yo nunca te busqué. Yo nunca te busqué. Hoy vengo a ti, Señor. Hoy vengo a ti, Señor. Para pedirte perdón. Para pedirte perdón. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que perdones mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre En de el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén.